Bien, muchas gracias por la atención. Vamos a iniciar con esta presentación que consiste en hacer una reflexión en torno a la manera en cómo se trabaja la economía política y particularmente un tema vinculado a las fluctuaciones económicas. Específicamente estamos en una fluctuación económica no recurrente dada por la tendencia. Entonces, sobre ese tema va a versar nuestra presentación, la cual hemos venido desarrollando desde hace tiempo, en términos no solamente de lo que indica la industria manufacturera, sino de la economía en su conjunto. En este Congreso Internacional vinculado a las matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, agradecemos la atención para vincularnos en la mesa modelos educativos y evaluación para poder ver la identificación de los ciclos económicos de la industria manufacturera en una presentación que hacemos de manera virtual. En primer lugar, vamos a plantear nuestra intención de la investigación. Y por supuesto, sabemos que este trabajo consiste en ilustrar el comportamiento del ciclo económico como parte de la industria manufacturera en su conjunto, es decir, el comportamiento de dicha industria, pero cómo es el peso específico por parte de cada uno de sus subsectores componentes. Particularmente, si bien la intención es ver cómo está compuesta y determinar la industria manufacturera como parte componente del ciclo económico, simplificamos tomando solamente como una muestra el sector 311 de la industria de alimentos y sus elementos componentes. Cabe aclarar que cuando nosotros decimos ciclo económico, nos referimos desde el lenguaje de la ciencia económica, la actividad de la economía en su conjunto, y la industria manufacturera es una parte de ella. Por lo tanto, si nosotros vemos el movimiento cíclico de la industria manufacturera, es solamente ese movimiento cíclico, pero no el ciclo económico de la industria manufacturera. La forma de hacerlo, este análisis, es mediante el procedimiento de la información estadística por medio del método de remoción de tendencia, como veremos a continuación. Así pues, el camino será aplicar el mismo procedimiento para cada componente de este subsector de la industria de alimentos y cómo ello identifica visualmente cuáles son los elementos que determinan en mayor medida a la industria de estudio en su conjunto. Este procedimiento lo replicamos para cada uno de los subsectores y elementos componentes de la industria de alimentos por medio de sus elementos componentes, y así podemos acercarnos a una determinación del ciclo para cada subsector o ya una rama de la industria manufacturera, pero particularmente en lo que nosotros atañe a la industria de alimentos. En primer lugar, vamos a destacar como un comentario cómo nuestro análisis como economistas para el proceso de enseñanza y aprendizaje de los economistas y particularmente en el campo de conocimiento de la economía política, un proceso económico está compuesto a partir, sí, de una serie de estadística, pero este proceso económico tiene cuatro componentes fundamentales básicos y se denotan por la ecuación X igual a C más T más S más A, donde cada una de estas variables representan, en primer lugar, X sub T es el proceso económico o nivel de producción en el momento T. C mayúscula sub T es el movimiento cíclico de la economía o bien cómo se va desempeñando cíclicamente a través del tiempo. T mayúscula sub T es el movimiento tendencial de este proceso económico que va desarrollando según nuestro horizonte temporal. S mayúscula sub T es el movimiento estacional que puede tener cualquier proceso económico dentro de un año, sea por un movimiento estacional que denominamos natural o ficticio. Respectivamente, nos referimos a lo natural por la influencia de la rotación de la Tierra alrededor del Sol y ficticio por los hábitos de consumo social colectivos de una comunidad poblacional. Y A mayúscula sub T es el movimiento accidental. También son movimientos esporádicos que son, en términos de la econometría, los outliers que andan por ahí perdidos, pero que esporádicamente se pueden presentar y que no hay que negarnos.
Bien, dado este proceso, nosotros podemos hacer una suposición donde consideremos que en tanto el movimiento accidental como el estacional sean igual a cero, es decir, o que no existen. De tal forma que nuestro proceso económico se transforma y será ahora no X, sino Y sub T, que estará determinado solamente por los movimientos cíclicos y los movimientos tendenciales. El siguiente paso es remover esta tendencia para podernos quedar solamente con el elemento componente del proceso cíclico de nuestro proceso económico. Y esto lo hacemos mediante una forma muy sencilla, dividiendo a nuestra serie a través de ciertos métodos para poder obtener esa tendencia. Y así obtenemos el movimiento cíclico de nuestro proceso económico de estudio. Bien podemos decir que es un ciclo económico. Es un ciclo económico esto, pero bien es el movimiento del ciclo el que se está desarrollando a través del tiempo, ¿verdad? La tendencia se obtiene por diferentes métodos, como puede ser la ecuación de la línea recta, los mínimos cuadrados ordinarios, o también un método mucho más simplificado que es el de mínimos cuadrados ordinarios. Bien, para poder ilustrar nuestro trabajo que queremos trabajar, si bien queremos desarrollar la industria manufacturera en su conjunto, hemos tomado la industria alimentaria, la 311, para poder ir avanzando en nuestro trabajo. Y estos son los diferentes elementos componentes de esta industria, la industria alimentaria, ¿sí? En cada uno de ellos hemos desarrollado a través de nuestro procedimiento de método de mínimos cuadrados ordinarios y obtener la propia dinámica de nuestro trabajo en la industria alimentaria, ¿sí? Desde la propia industria que es en su conjunto y luego obtener el movimiento cíclico de la cual se trata esta. Lo que vamos a continuar en nuestro desarrollo es identificar los movimientos cíclicos en todos y cada uno de los 9 componentes de la industria de alimentos. Como podemos ver, desde nuestro horizonte temporal de 2018 hasta el 2024, en julio, con datos actualizados, y utilizando información estadística a precios del 2019 y además sacando números que sean promedios anuales de nuestros datos estadísticos mensuales, los ciclos o el movimiento cíclico es el que está ilustrado. Para la elaboración de alimentos para animales, igual tenemos un movimiento cíclico de esta índole, ¿sí? Desde 2018, que muestra una tendencia decreciente, como se puede ver desde el 2021. Para la molienda de diferentes granos y semillas, pues tenemos esta particularidad que es una tendencia desde 2018 hasta su detención en el 2022 y luego tiene un brote eh, que se incrementa la actividad económica relativamente en el 2022 y en el 2023 y hasta el 24 cae de lleno. Tenemos otra como la elaboración de chocolates y cosas similares. El ciclo económico es el que se ilustra, ¿sí? También en la conservación de frutas, verduras y otros alimentos, este es el ciclo económico que se muestra con un mínimo a mediados del 2019, ¿sí? Un punto mínimo, puntos máximos relativos en el 2020 en los diferentes momentos y se cierra el ciclo a mediados de 2020 para entrar a una tendencia creciente. Para la elaboración de productos lácteos, el ciclo económico a través de una tendencia decreciente llama la atención, se muestra de esta manera, donde particularmente hay una tendencia descendente desde mediados del primer trimestre del 2020 hasta segundo trimestre del 2022. Después entramos a una etapa de ascenso, pero sin entrar a superar la parte del equilibrio de largo plazo del ciclo.
de este subsector. Para la matanza, empacado y procesamiento de ganado, aves y otros animales comestibles, nuestro ciclo también está del 19 al 22 y le entra en una tendencia creciente en los pasados 2 años. ¿Sí? La preparación de envasado y para pescados y mariscos tiene otro tipo de comportamiento donde el 2020 entra en una forma anticíclica de la actividad económica, pero pasados los 2 años de 2022, 2023 y parte del 24 también, ha entrado en una franca recuperación. La elaboración de productos de panadería y tortilla, bueno, si bien es muy importante para nuestra sociedad, ha venido de una tendencia de largo plazo descendente desde 2018 hasta el 2022 para recuperarse solamente el 22 y parte del 23 y finales del 23 ha venido a tomar máximos para disminuir y estar muy cercanos en los niveles de equilibrio a largo plazo tendenciales. Y finalmente, para las industrias alimentarias, bueno, pues tenemos un ciclo un poco más ordenado, pero de igual forma con una tendencia descendente. Bien, hasta aquí tenemos un conjunto de diferentes ciclos y como se muestra en esta lámina, el conjunto de ciclos lo podemos referenciar de diferente forma, ¿sí? De diferente forma. Pero la pregunta que nos hacemos en este momento es, ¿qué tanta determinación hay de los diferentes subsectores en este subsector 311 de la industria de los alimentos? Esta lámina es un poco caótica o bastante caótica, que muestra toda la influencia que pueden tener los diferentes ciclos a partir del propio cálculo del número del índice simple, base 100 en el 2018, 2019, principios del 19, finales del 18, y esta es la influencia. La pregunta es, ¿qué tanta determinación hay? Bueno, hicimos un cálculo en forma econométrica para poder ver cómo los movimientos cíclicos de los diferentes subsectores determinan el movimiento cíclico de la industria de los alimentos, la 311. Lo mismo podemos hacer de la 311, 312 y así sucesivamente para ver a la industria manufacturera. Valga la importancia de esto, lo que sí notamos es de que la industria 3115 y la 3117 no son estadísticamente significativas para la determinación del movimiento cíclico de la industria de alimentos. ¿Por qué? Por su tendencia descendente, ¿sí? La alternativa que hicimos en este modelo, de manera muy simplificada y muy sencilla, es omitir, ¿sí?, a esos dos sectores y correr un modelo de tal forma que los subsectores 3111, 3112, 3113, 3114, 3116, 3118 y 3119 sean estadísticamente eh, significativos. Y así es, ¿no? Corriendo el modelo nos damos cuenta qué tan importante está determinado. Sin embargo, este modelo, aunque quedaría en el tintero para hacerlo en otra ocasión, con modelos múltiples de logaritmos para identificar ciertos grados de elasticidad de estos subsectores para la economía en su conjunto del subsector de alimentos. ¿Eh? Algo que es relevante es que considerando los diferentes elementos componentes de la industria de alimentos 311, aquí se ilustran los pesos relativos tendenciales, o bien son los pesos relativos de largo plazo que tienen cada uno de los subsectores. Cuando nosotros hemos descontado a los subsectores 300, 31, 15 y 31, 17, bueno, hemos quitado aproximadamente el 14% de la colaboración en la actividad económica de la industria de alimentos para la determinación del movimiento cíclico. Y esto nos ayuda a ver más o menos cuáles son los subsectores que tienen más o menos peso para poder también ir atacando y generar políticas de atracción de inversión extranjera. Bien, algunos resultados que nos permitan identificar el avance, no la conclusión del trabajo. En primer lugar, el ejercicio se ha desarrollado para fortalecer la reflexión educativa de la identificación de los ciclos económicos o bien movimientos cíclicos en la industria manufacturera, particularmente en el subsector de alimentos 311.
Número dos, la aproximación se realizó para dar cuenta de cómo el ciclo del sector se determina por sus elementos componentes, pero no de una forma tautológica. Es decir, ya sabemos que la suma de todos los componentes de este subsector, pues dan la del sector de alimentos. Aquí pueden ser que el problema fundamental sean variables redundantes, pero nos interesa generar la reflexión del ejercicio de la remoción de tendencia y, por otra parte, cómo los ciclos de ciertos subsectores determinan los movimientos cíclicos los, eh, de los más grandes sectores. Y tres, es importante resaltar de principio los pesos relativos promedio de largo plazo y las relaciones causales de cada elemento componente. Bien, por mi parte y la de mi compañera, eso es todo. Les dejamos este video con la presentación para que nos puedan hacer sus comentarios, sus sugerencias y así poder colaborar de manera sucesiva en otras investigaciones. Muchas gracias.